Muy buenas noches, doctor. Por favor, confírmeme de que las diapositivas se pueden ver. Sí, se ve, doctor. Perfecto. Sí, se ve, doctor. El cachorro está ladrando. Muy bien. Vamos a comenzar la jornada del día de hoy, doctores. Primero con hemorragias de la primera mitad del embarazo. Bueno, tengo un caso clínico. Es una paciente de 28 años de edad. Acude al servicio de emergencias refiriendo dolor cólico en fosa ilíaca derecha de moderada a severa intensidad. Refiere además la presencia de escaso sangrado genital, escaso oscuro, con la presencia de coágulos. Al examen físico destaca que la paciente está en regular estado general, una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, presión arterial 90-60 milímetros de mercurio, presión, temperatura 36,8. A la palpación abdominal destaca signo de Bloomberg positivo, resistencia muscular además tiene la paciente. En los laboratorios, hemoglobina 12,4, glóbulos blancos 8.500, glicemia 75, creatinina 0,9 miligramos de cilitro correspondientemente, y el test de embarazo es positivo. Las etiologías para las hemorragias de la primera mitad del embarazo son tres: aborto y sus variedades, embarazo ectópico y enfermedad trofoblástica gestacional. ¿Ya? Para fines prácticos, que no entiendo el motivo, pero su bibliografía la han partido en hemorragias de la primera y aparte aborto. Entonces, en otra oportunidad, en otra clase, vamos a llevar aborto. Hoy nos compete llevar embarazo ectópico, enfermedad trofoblástica gestacional y le vamos a poner un plus, que es lo que sugiere su texto del Schwartz, que es síndrome de anticuerpos antifolipídicos. Yo, embarazo ectópico y enfermedad trofoblástica gestacional, lo estoy, que se llama, abordando desde su libro de ginecología de Gori. Motivo, está más actual el tema. No hay muchas similitudes, pero que se llama, me parece que está mejor explicado, mejor visto y con mejor perspectiva. Bueno, el embarazo ectópico es la implantación del huevo fertilizado fuera de la capa endometrial, es decir, no está in útero, está en cualquier otro lado de ese embarazo que no corresponda a endometrio. La frecuencia está en ascenso en los últimos años, aparentemente es entre 14,3 a 16 casos por cada 1.000 pacientes, ¿sí? Dentro de la localización aquí podemos ver la mayor parte de las veces, es decir, entre el 95 y el 96% es embarazo en la trompa. De esto, 2% corresponde al segmento cornual o intersticial, 12 corresponde al istmo, 80% en la región de la ampolla, un 5% en las fimbrias, 0,2% en la zona ovárica, 0,2% ya que no es en la trompa, que es en el cuello del útero, y 1% en cicatriz de cesárea previa que corresponde a un embarazo ectópico abdominal. Aquí podemos ver algunas probables causas del embarazo ectópico, ¿no? De causa tubárica netamente, ¿no? Enfermedades pélvicas inflamatorias, probablemente es una de las principales causas. No necesariamente con infección de trompa, toda infección del tracto genital inferior puede ser una causa frecuente para embarazo ectópico, tuberculosis y endometritis. Es decir, para tubáricas podemos ver que todo es infección, ¿no? Pacientes que tienen cirugías tubáricas previas o algunas uterinas previas, ¿no? Las que les han hecho salpingolisis, las que se les han hecho salpingoplastías, salpingectomías, aunque esto un poquito medio utópico. Este es frecuente, la salpingostomía. La expresión tubárica se llama maniobra de Milking, que es ordeñar más prácticamente la trompa. Los pacientes que se realizan anticoncepción quirúrgica voluntaria con una técnica que no sea la salpingectomía, y pacientes con endometriosis, ¿no? Cirugías de esta patología en trompa son causas frecuentes. Tenemos también causas congénitas, gracias por dietilestibestrol, una alteración en la trompa por la contaminación con componente, una longitud aumentada de la trompa, alteraciones primarias,
defectos de hipocontractilidad y los espasmos tubáricos. Y en función a la concepción tenemos que tener en cuenta alteraciones de la implantación, ¿no? Pues en la implantación muy temprana muchas veces el tabaquismo, que se llama, influye mucho para esto, que el tamaño del cigoto sea mayor de lo esperado antes de llegar al útero, una maduración muy rápida o un desprendimiento prematuro de la zona pelúcida. Factores de riesgo para que una paciente haga embarazo ectópico. Uso de dispositivo intrauterino. El hecho de que haya un dispositivo en contacto con endometrio hace de que el embrión, el trofoblasto, se fije más a la pared uterina que al útero. ¿Qué se llama? Tratamientos de fertilidad es una causa frecuente, ¿no? Especialmente en fertilidad de alto grado, como inseminación artificial y fertilización in vitro. Uno de los más importantes, nuevamente citar la enfermedad pélvica inflamatoria. La bibliografía refiere de que la paciente que ha cursado un episodio de EPI tiene 15% de posibilidades de hacer embarazo ectópico. La paciente que ha cursado dos veces con la enfermedad pélvica inflamatoria tiene 35% de posibilidades de hacer un embarazo ectópico. Y aquella que hizo tres veces tiene 75% de posibilidades de hacer un embarazo ectópico, ¿no? Habíamos ya comentado las cirugías que se llama tubáricas previas y otros factores como endometriosis siempre son causas frecuentes o factores de riesgo importantes. ¿Cómo es que se presenta un embarazo ectópico? Y aquí hay que descartar si es que el embarazo ectópico está complicado o no, o roto o no, ¿no? La paciente va a presentar dolor abdominal como otra de las múltiples variantes de las hemorragias de la primera mitad del embarazo. Va a presentar evidentemente amenorrea. Hemorragia, por lo general la hemorragia no es de gran calibre, no es de gran magnitud en el embarazo ectópico, puesto de que las hemorragias que se llama son más importantes en aborto y sus variedades, ¿no? La paciente, un momentito. ¿Se puede ver nuevamente la pantalla, doctores? Sí, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, Ya, doc. perdón, cambiamos de anfitrión. Muy bien. Entonces, la hemorragia no se va a ir tanto para afuera, sino que pues se va a derivar a toda la cavidad peritoneal. Por eso es que las pacientes, si bien no tienen una hemorragia profusa por fuera, van a presentar mareo y síncope, ¿no? Van a presentar taquicardia, pueden presentar pérdida del estado de conciencia, van a presentar signos extraginecológicos, pero que sean derivados de la irritación peritoneal, urgencia defecatoria, van a haber obviamente síntomas urinarios, inclusive pueden ocurrir, ¿ya? Pero hay más síntomas gestacionales, náuseas, vómitos, sueño. Y la expulsión de tejido puede haber en ciertas ocasiones, pero es más característico de aborto y sus variedades. Si nosotros hiciéramos exploración, podríamos encontrar que hay hipersensibilidad anexial. Se denominan las maniobras de Proust y Chandelier a la retroflexión del cuello y a la movilización del mismo. Doctora Jenny, por favor, si nos puede ayudar con su micrófono, ¿no? Son maniobras para irritación peritoneal de causa ginecológica, es decir, en función al tacto del cuello del útero. La hipersensibilidad abdominal, esta es todo lo que es irritación peritoneal por abdomen, ¿no? Signo de Bloomberg, signo de rebote, ya sea en punto de McBurney o en punto de Lance. Tenemos que si a la palpación bimanual, es decir, por tacto vaginal y por palpación abdominal, encontráramos un aumento de volumen en uno de los anexos. Obviamente no va a haber un crecimiento uterino adecuado, pueden haber cambios ortostáticos como lipotimia en la paciente y hasta inclusive puede haber fiebre. Es por eso de que hay, que se llama, diagnósticos diferenciales que se pueden parecer mucho, ¿no?
¿Cómo realizamos el diagnóstico de un embarazo ectópico? Bueno, pues tenemos estudios de gabinete como estudios de imagenología. Los de gabinete, pues acá podemos siempre pedir un hemograma para ver que la paciente no esté anémica, pero el de vital importancia es la gonadotrofina coriónica, la fracción beta. Su biografía refiere de que hay una duplicación de tiempo en función al embarazo ectópico, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si encontráramos valores menores a 1.200 unidades internacionales, se va a duplicar en 2 días. Entre 1.200 a 1.600 unidades se va a duplicar en 3 días. Y si encontráramos más de 6.000 unidades internacionales, se va a duplicar en 4 días el valor. Eso quiere decir de que va a duplicarse y tiene que ir en ascenso la hormona. Inclusive dice la bibliografía que ya entre 4.000 a 6.000 ya deberíamos ver saco gestacional, aunque sin embrión, pero deberíamos ver saco gestacional inútero. También podemos solicitar progesterona sérica, ¿no? Valores de 25 nanogramos es un embarazo normal, valores de 5 nanogramos es un embarazo no viable. Podemos pedir creatinsinasa, el factor SPI, sea 125, alfa-fetoproteína, no son tan sensibles como la hormona gonadotrofina. Esta es la más importante. Y en función a la ecografía podemos encontrar las 4 modalidades en embarazo ectópico. Modalidad A, encontramos un saco gestacional íntegro con producto dentro y es más, tiene latido cardíaco. La modalidad B es un saco gestacional, pero la presencia de un embrión sin latido cardíaco. La modalidad C es un saco gestacional que no tiene embrión. Y en la modalidad D solo encontramos una masa tubárica con peritoneo, es decir, aquí se ha roto. Probablemente en estas no está en roto, pero el hecho de ver embrión, entre comillas, es ya significativo de un embarazo complicado. Dentro del diagnóstico también podemos realizar maniobras, ¿no? Como la cuoldecentesis. Consiste en colocar a la paciente en posición ginecológica, un espéculo y puncionar y obtener el líquido que hay en fondo de saco de Douglas, teniendo mucho cuidado puesto que la punción puede también alterar órgano intestinal. Si nosotros, que se llama, tuviéramos sangre, es embarazo ectópico. Si es escasa, ya a veces está coagulada, es porque ya entra en contacto con el maíz de fibrina y demás y se ha coagulado. Pero encontrar abundante es un embarazo ectópico de ruptura reciente. Podemos encontrar serosos en procesos inflamatorios, serohemáticos en procesos oncológicos o pus en cuadros infecciosos. También podremos realizar la paroscopía exploratoria para ver qué está ocurriendo dentro del abdomen y hasta podemos realizar legrado uterino. Legrado uterino se denomina signo de Arias Estela para ver si hay reacción decidual y reacción endometrial de un embarazo normoinsertado. Como habíamos visto por la amplia clínica que tiene el embarazo ectópico, el diagnóstico diferencial puede ser salpingitis aguda dentro de lo ginecológico, aborto y sus variedades, un quiste de ovario torcido, ¿no? Y también tenemos causas extraginecológicas como apendicitis, la más importante. Puede ser torsión de ovario, de quiste de ovario, perdón, y accidentes del dispositivo intrauterino. El tratamiento. Tenemos dos alternativas. Uno es el tratamiento quirúrgico, que es en todo embarazo ectópico que está roto, complicado y con hemoperitoneo, donde tenemos dos alternativas. Una es la salpingostomía, ¿no? Que aquí podemos ver es aperturar la trompa, retirar el embarazo ectópico y volverla a cerrar. Ya habíamos visto más, sin embargo, que este es un factor de riesgo para otro embarazo ectópico. Lo que más se utiliza hoy en día es la salpingectomía, que es retirar prácticamente la trompa. Pero tenemos también otra modalidad que es el tratamiento médico. Y el tratamiento médico se realiza con un antimetabolito que es el metrotexate. Es un antifolínico. Por eso es que en todo metrotexate deberíamos hacer rescates con leucovorina, ¿no? O con ácido folínico. ¿Cuáles son los criterios para realizar tratamiento médico? Que la paciente esté estable hemodinámicamente, que el tamaño no sea considerable en función al embarazo ectópico, que no esté roto y que no haya beta-HCG elevada post-tratamiento. Ahí vamos a ver esquemas, hay monodosis, bidosis, multidosis es la que más nos sugiere la bibliografía,
Y van a ver que vamos pidiendo los laboratorios y en vez de ascender, debería ir disminuyendo. Contraindicaciones para hacer tratamiento médico, que sea un embarazo in útero común y corriente, que la paciente esté con un proceso anémico, que haya una enfermedad pulmonar y hepatorrenal importantes, síndrome ulceroso péptico, que la paciente esté en periodo de lactancia o una beta-HCG mayor a 5.000 unidades. ¿Ya? Esto ya es sugerente como para un embarazo grande, por lo tanto no serviría tratamiento médico. Recomendaciones, siempre que se hace tratamiento médico, conocer el grupo sanguíneo y el factor RH de la paciente, puesto que si se rompe en cualquier momento es una hemorragia muy profusa y hay la posibilidad de hacer transfusión sanguínea, aperturar una vía endovenosa, una venoclisis muy importante, considerar los efectos adversos del antimetabolito, puesto de que es un medicamento que se utiliza mucho como quimioterápico, y considerar situaciones especiales, ¿no? Que la paciente que se llama tenga la facilidad de poder hacer este tratamiento porque es muy incómodo. Y aquí tenemos, ¿no? Esquema monodosis. ¿En qué consiste? El primer día administramos metrotexate. Cuando es monodosis es por superficie corporal el cálculo del metrotexate. Pedimos laboratorios y dosaje de beta-HCG. Al segundo día, dosaje de beta-HCG. Al séptimo día, dosaje de beta-HCG y nuevamente laboratorios hepático-renal. Y semanalmente solicitamos beta-HCG hasta que éste se negativice. Cuando decimos que está negativo, menor a 5 unidades internacionales sobre litro. Pero el que más se utiliza porque tiene menos reacción adversa, porque ya la multidosis no es por superficie corporal, sino es por kilogramo peso. Entonces, es dar 4 dosis de metrotexate. ¿Cómo son? Primer día, metrotexate, laboratorios y dosaje de beta-HCG. El día 2, rescate con leucovorina. Día 3, metrotexate. Día 4, rescate con leucovorina y dosaje de beta-HCG. Quinto día, metrotexate y dosaje de beta-HCG. Sexto día, leucovorina, dosaje de beta-HCG. Día 7, metrotexate, dosaje de beta-HCG. Día 8, leucovorina, dosaje de beta-HCG y laboratorios. Y del mismo modo, después se realiza la prueba semanalmente hasta que haya negativización del cuadro. Debemos considerar que pueden haber otras localizaciones del embarazo ectópico, ¿no? No necesariamente es en trompa. Uno puede ser ovárico, pero los que son más importantes es de cicatriz, ¿no? De cesárea previa, se llama embarazo abdominal, el cual tiene altas chances de hacer acretismo placentario en edades gestacionales superiores. Y el que es más peligroso de todos, el embarazo ectópico cervical. Este puede desencadenar inclusive en tratamiento con histerectomía porque el sangrado puede ser incoercible y masivo. Pasamos a la otra alternativa de las hemorragias de la primera mitad del embarazo, que es la enfermedad trofoblástica gestacional. Entre comillas, es una implantación aberrante del tejido trofoblástico, ¿sí? Tenemos que hay variables que son vellosas y variables que son no vellosas. Dentro de las vellosas tenemos a las molas completas, parciales e invasoras, y a las no vellosas, las tumorales, coriocarcinoma y el tumor de citotrofoblástico. En función a las vellosas también tenemos la otra clasificación que es mola invasora, hiperplasia trofoblástica severa, coriocarcinoma, tumor de citotrofoblástico y tumor de trofoblástico epiteloide. ¿Ya? Perdón, para los no vellosos, mil disculpas. Las variantes que se llama no vellosas, ¿ya? Tenemos que tener en cuenta que la más frecuente de todas las molas es la mola hidatiforme completa. En la mola hidatiforme completa, la fisiopatología es correspondiente a que un espermatozoide normal con una carga cromosómica de 23X fecunda un óvulo que no tiene ADN materno, por lo tanto solo se duplican los cromosomas del espermatozoide y forman un cigoto, entre comillas, que solamente tiene cromosomas paternos 46XX, perdón, incompatible con la vida. Por lo tanto, en el útero no se va a formar producto, solo se va a formar una implantación aberrante, una placentación aberrante y se van a formar
estas vesículas que se parecen a estos racimos de uva. Entonces, la paciente va a presentar clínicamente una hemorragia justamente con estas vesículas, unas vesículas de color amarillento, brilloso. El útero va a empezar a aumentar demasiado de tamaño, ¿no? Si tengo una paciente con un embarazo de 12 semanas, más sin embargo ese útero va a aparentar unas 20 semanas. Se van a formar por una alta referencia hormonal de la beta-HCG, muy abundante la cantidad de la hormona, se van a formar en el ovario unos quistes tecaluteínicos. Estos además van a considerar de que la paciente vaya a tener mayores chances de hiperemesis gravídica. La paciente va a tener signos de hipertiroidismo, hasta con tormenta tiroidea incluida, y la paciente además va a presentar trastorno hipertensivo del embarazo del primer trimestre. La otra variante de las molas es la mola hidatiforme parcial. Aquí la fisiopatología es diferente. Dos espermatozoides normales o uno alterado que tiene doble carga cromosómica, es decir, o lo podrá tener de base o podrá tener doble cabeza, fecundan un óvulo aquí sí normal, el óvulo sí está normal. Por lo tanto, se va a formar una triploidía. Aquí sí va a haber producto, pero por lo general el producto va a tener una cromosomopatía que muy rara vez va a llegar a término. Por lo general se va a ovitar. Y vamos a tener una placentación aberrante, pero no de la misma característica que había en movilidad tiforme completa. Por lo tanto, el producto les había comentado, siempre se va a ovitar. El útero ya no va a estar tan aumentado de tamaño, sino va a disminuir su tamaño. Y en un 10% la placenta puede volverse tumoral. ¿Cómo es que debemos realizar la vigilancia de este tipo de pacientes? ¿Sí? La idea es evacuar, ya sean las vesículas o en la mola parcial, el producto y la placentación aberrante, porque todas las variantes de embarazo molar a la larga pueden volverse en una enfermedad trofoblástica con condicionante que se pueda volver un tumor, ¿sí? Se tiene que hablar muy bien sobre la anticoncepción y la bibliografía sugiere de que la anticoncepción tiene que ser hormonal. No utilizamos dispositivo intrauterino porque ese útero con la enfermedad trofoblástica es un útero muy sensible y puede haber perforaciones uterinas. ¿Y cómo es que deberíamos hacer el control hormonal? Dosificando la beta-HCG, muy similar en el embarazo ectópico, pero tiene sus variantes. Pedimos una vez beta-HCG cada 7 días por las primeras 3 semanas, uno cada 15 días por los siguientes 3 meses y una dosificación de beta-HCG cada 30 días por 6 meses. Esto hasta negativizar los valores de beta-HCG que son, como les había comentado, menores a 5 unidades internacionales sobre litro. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que una paciente desencadene ya una enfermedad trofoblástica gestacional y peor sobre todo para que haga coriocarcinoma o tumor de sitio placentario? Beta-HCG mayor a 100.000 unidades internacionales. Las pacientes con una edad mayor a 40 años. Que el tamaño uterino haya crecido de manera excesiva. Que encontremos en ecografía la presencia de quistes tecaluteínicos. La recurrencia, es decir, la paciente que ya presentó un embarazo con enfermedad molar en el embarazo previo. Las pacientes que tienen el antecedente de aneuploidías en sus productos, ¿no? Aquí podemos ver la molidad informe completa tiene la perspectiva que se llama de hacer una incidencia de uno en cada 1.250 a 2.000 casos, la parcial uno cada 100.000 casos, la invasora uno cada 15.000 casos y el coriocarcinoma es raro. Casualmente, doctores, el coriocarcinoma es un tumor que tiene 100% de tasa de curación, pero es 100% letal a corto plazo. De ahí radica la importancia de hacer un diagnóstico oportuno para la enfermedad trofoblástica gestacional. Y cuando se llega a tumor y a coriocarcinoma, aquí podemos ver la clasificación de la FIGO para la neoplasia trofoblástica gestacional, ¿no? El estadio número uno, la enfermedad está netamente limitada al útero. El estadio 2 se extiende a órganos pélvicos vecinos. El estadio 3 hay metástasis a pulmón con o sin órganos pélvicos. Y en el estadio 4 hay metástasis a distancia. Aquí podemos ver, ¿no?, los factores pronósticos, ¿no?, porque se toma una clasificación para el riesgo.
bajo riesgo entre 0 a 6, alto riesgo entre 7 a 12 y ultra alto riesgo de hacer cáncer, que se llama coriocarcinoma, de 13 a más, ¿no? Aquí podemos ver edad en años, ya a partir se le coloca el puntaje cuando es mayor a 40. Antecedentes de embarazo, ¿no? Ya tenemos también sus puntuaciones. El intervalo de meses de fin de embarazo hasta el inicio de la quimioterapia. Miren, si tardamos la quimioterapia, pues les decía, 12 meses la paciente ya puede fallecer. ¿Sí? Es una evolución muy rápida del coriocarcinoma. Si ven la dosificación de la beta-HCG, mientras más alta, mayor el riesgo. Mayor el tamaño tumoral, mayor el riesgo. Mientras más metástasis, mayor el riesgo. La localización, mientras se quede ahí, en pelvis, va a estar mejor, pero cuando ya sobrepasa a síndrome gastrointestinal o metástasis a distancia, mayor el riesgo. Y la quimioterapia, si solamente está con una droga, miren, el puntaje es 2. Si están dos o más drogas, ya el puntaje es 3, ¿no? Y el tratamiento lo hacemos justamente en función a la catalogación de los riesgos que habíamos visto en la tabla anterior, ¿no? Si la paciente está diagnosticada de bajo riesgo, el tratamiento es en función de metotrexate o dactinomicina, monoterapia. Si es alto riesgo, ya utilizamos entre 1 a 2, donde aquí podemos utilizar etoposide, metotrexate, dactinomicina, ciclofosfamida, vincristina. Y cuando son pacientes de ultra alto riesgo, utilizamos un complejo EMA, que es etopósido, metotrexate y dactinomicina. Podemos utilizar suelto el etopósido, ¿no? O también podemos utilizar platinos, como el cisplatino. Es decir, es compleja la enfermedad, ¿no? ¿Y qué se llama? Tenemos una variante de la patología de trofoblasto intermedio, ¿no? No va a un ni a otro. Si evoluciona de manera benigna, va a ser un sitio de implantación simplemente exagerado y va a presentar un nódulo en el sitio de implantación, es decir, como si fuera una patología tumoral, pero sin la perspectiva cancerígena. Mientras que una evolución maligna va a derivar a tumor neto de citoplacentario y un tumor trofoblástico epiteloide. Esto hay que recordar bastante bien que en estas variantes no aumenta la beta-HCG, sino que aumenta la hormona lactógeno placentaria. Este capítulo de síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos sí lo he recabado de su libro del Schwartz de obstetricia. Definición de síndromes anticuerpos fosfolipídicos: es una entidad autoinmune, es decir, el cuerpo la produce en contra del mismo cuerpo, que presenta características clínicas definidas y que se asocia a una existencia medible de un anticuerpo. El síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos puede tener las siguientes complicaciones: abortos recurrentes, 2, 3 o más, la paciente con antecedente de óbito fetal inexplicable, la paciente con desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, restricciones de crecimiento intrauterino, trastorno hipertensivo del embarazo, prematurez y Doppler alterado. El Doppler de la arteria uterina y el de la arteria umbilical son los más frecuentes. Tener en cuenta que el síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos tiene tres variantes: anticuerpos antirreaginas, inhibidor lúpico y anticardiolipina, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que las prostaglandinas van a estar inmiscuidas en la fisiopatología para elevar la cascada de inflamación y demás, y que dentro de la clasificación tenemos los síndromes anticuerpos fosfolipídicos primarios, que son todos aquellos que no son derivados del lupus eritematoso sistémico, mientras que el secundario netamente al que es de lupus eritematoso sistémico. Para el diagnóstico tenemos criterios mayores: la paciente con antecedente de óbito de manera inexplicada, datos de prematurez en un embarazo previo de manera inexplicada o aborto recurrente. Y en criterios menores tenemos las pacientes que han hecho grados de isquemia, el COMS positivo, pacientes con BDL positivo, anemia, migraña, cianosis, gangrena digital, úlceras, rash, signos de fotosensibilidad, síntomas neurológicos como la coria y laboratorio alterado en relación a los anticoagulantes. También para el diagnóstico es importante seguir a la paciente con ecografías Doppler de las 11 a las 14 semanas, ecografías de arteria uterina; Doppler de las 20 a 24 semanas, arteria umbilical y que se llama también arteria uterina;
Y Doppler cada semana entre la arteria umbilical y cerebral media son muy importantes para el diagnóstico. Y en función a la hematología, lo que tenemos que solicitar es dímero D y anticuerpos. La conducta para el síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos es en función a ácido acetil salicílico, si la paciente no tiene comorbilidades, ¿no? O vamos a ver, es el denominado MOB, ¿no? Que son manifestaciones obstétricas vinculantes. Si la paciente que se llama tuviera manifestaciones, además del ASA, deberíamos utilizar heparinas, ¿sí? Si la paciente, a pesar de utilizar doble tratamiento, no mejorara, tenemos que utilizar gamma globulina hiperinmune. Con este muy pequeño resumen de estas tres patologías, pasamos a las preguntas. Ustedes ya conocen la hermenéutica. Nuevamente citamos el casito clínico. Tengo una paciente de 28 años de edad. Acude al servicio de emergencias refiriendo dolor cólico en fosa ilíaca derecha de moderada a severa intensidad. Refiere además a escaso sangrado genital, escaso, rojo, oscuro con la presencia de coágulos. La paciente está en irregular estado general, está ligeramente taquicárdica, no está muy hipotensa, temperatura normal y a la palpación abdominal destaca signo de rebote positivo en fosa ilíaca derecha, con resistencia muscular. Laboratorios, ligera anemia, no hay datos infecciosos, azúcar y riñones están trabajando normal, test de embarazo positivo. El método complementario más importante a realizar en esta paciente es beta-HCG, progesterona sérica, QOL de centesis, ecografía, hemograma. De manera inicial, toda patología con hemorragia, ya sea de la primera y segunda mitad del embarazo, el primer estudio que voy a solicitar siempre es en ecografía. No es que no, a esta paciente le podía pedir beta-HCG. El motivo por el cual no estoy considerando para la pregunta pedirle de manera primaria es porque la paciente está ya con datos de irritación peritoneal. Si la ecografía reporta líquido libre en cavidad, la conducta será expectante, manejo médico con metrotexate, laparotomía, ecografía cada 48 horas o beta-HCG cada día. Si hay datos de irritación peritoneal y el líquido libre en cavidades, porque ese embarazo ectópico está complicado. Por lo tanto, lo que hay que hacer, ya no se puede hacer tratamiento médico. Se va a descompensar muy prontamente a la paciente, es cirugía. La peor variante de embarazo ectópico es cuando se presenta en la localización tubárica, ovárica, cervical, abdominal o todas son correctas. Sí, sencillito, ¿no? La cervical es la más peluda de toditas. Una de las siguientes entidades no es causa para investigar sobre síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos. 3 abortos consecutivos, óbito fetal, diabetes gestacional, preeclampsia o todos son correctos. Tradicionalmente se aceptaba que el síndrome de anticuerpos fosfolipídicos era
Era un hecho investigar cuando se existían tres o más abortos precoces consecutivos. Al menos una fuerte fetal inexplicable después de la 10ª semana de gestación de un feto morfológicamente normal. Un nacimiento prematuro antes de las 34 semanas con un neonato normal debido a eclampsia o preeclampsia severa o insuficiencia placentaria, ¿no? Pero la diabetes gestacional no es un factor. Uno de los siguientes es un síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos secundario. Síndrome de anticuerpos por lupus, síndrome de anticuerpos por enfermedades malignas, síndrome de anticuerpos por procesos infecciosos, síndrome de anticuerpos por consumo de drogas, o todos son correctos. Desde su definición original en 1987, el síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos se ha subdividido en primario y secundario. Se denomina secundario cuando se asocia a lupus eritematoso sistémico u otras infecciones autoinmunes. De no ser así, se lo califica como primario. Pero dentro de los primarios, aparte de que se presenta en forma pura, incluyen los asociados a enfermedades malignas, infecciones, consumo de drogas, ¿no? Aquí la respuesta es A. Doctor Riveros Mita, por favor, si nos pudiera ayudar con su micrófono. Uno de los siguientes es un criterio mayor para el diagnóstico de síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos en el embarazo. Test de Coombs positivo, anemia hemolítica, migraña, insuficiencia placentaria, migraña de nuevo. Los elementos diagnósticos han sido revisados varias veces por especialistas o en reuniones internacionales, así como expertos de varios países nacionales. Así han sugerido muchos consensos, pese a presentar algunas diferencias entre sí. Los criterios incluyen uno o más muertes inexplicables de fetos morfológicamente normales, de 10 o más semanas de gestación, uno o más nacimientos prematuros de fetos morfológicamente normales de 34 semanas que han sido debido a trastorno hipertensivo del embarazo o con condiciones compatibles con insuficiencia placentaria. Tres o más abortos espontáneos consecutivos antes de las 10 semanas de gestación, con exclusión de aquellos trastornos anatómicos u hormonales maternos, ¿no? Estos son criterios mayores, la insuficiencia placentaria. Uno de los siguientes no es un tratamiento que se utiliza en síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos. Ácido acetil salicílico, heparina de bajo peso molecular, gamma globulina hiperinmune, la vigilancia clínica o todos son correctos. A ver, ¿cómo es el tratamiento del síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos? Las pacientes embarazadas con anticuerpos antifosfolipídicos sin antecedentes ni presencia de manifestaciones obstétricas vinculantes ni de trombosis deben ser tratadas netamente solamente con ácido acetil salicílico en dosis de 100 miligramos por día. Aquellas pacientes con anticuerpos antifosfolipídicos y que tienen antecedentes de manifestaciones obstétricas vinculantes, se debe prescribir además la terapéutica mencionada en el literal precedente y además heparina de bajo peso molecular, ya sea 40 miligramos diarios o enaxaparina, ¿no? A 0,3 centímetros cúbicos de padrina por día, ¿no? Ambos por vía subcutánea y con vigilancia.
Cuando se trata de una mujer con antecedentes de síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos que negativizó los anticuerpos luego del parto por espacio de más de un año y que inicia otro embarazo en ausencia de los anticuerpos, se aceptan dos terapéuticas, o hacerle ácido acetil salicílico o bien que se llama le hacemos vigilancia, ¿no? En pacientes con síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos, a pesar de haber sido tratadas adecuadamente con la asociación de ácido acetilsalicílico y heparines de bajo peso molecular, se usará triple plan agregando mensualmente gamma globulina hiperinmune a dosis de 0,4 gramos por kilogramo de peso. Cuando se debe recabar práctica de viacidades boreales o amniocentesis, es aconsejable suspender el ácido acetilsalicílico con 48 horas de anticipación, ¿no? Entonces, todo es correcto. La vigilancia está dentro de los parámetros de tratamiento. Una de las siguientes bacterias se asocia a embarazo ectópico por salpingitis. Staphylococcus aureus, Carrerella vaginalis, Trichomona vaginalis, Chlamydia trachomatis, todas son correctas. En relación a la enfermedad pélvica inflamatoria, lesión tubárica y embarazo ectópico está bien documentada. La incidencia dice, ¿no? Como les había dicho, las pacientes que tienen un suceso de EPI, 15% de posibilidades de ser embarazo ectópico. Dos EPIs, 35%. Tres EPIs, 75%. Se ha comprobado que en pacientes con antecedentes de salpingitis confirmada por la paroscopía, el riesgo aumenta 4 veces con respecto a la población en general, inclusive. Neisseria gonorrea y Chlamydia trachomatis son los microorganismos que más se asocian a esta patología y menos a menudo Mycoplasma bacteroides y Streptococcus beta hemolítico, ¿no? Los cultivos positivos para clamidia y duchas vaginales también aumentan el riesgo de embarazo ectópico, ¿no? Aquí la bacteria importante es clamidia. Uno de los siguientes no corresponde a los síntomas del embarazo ectópico: dolor abdominal, amenorrea, hemorragia genital, urgencia edificatoria o poliguria. Síntomas de embarazo ectópico: dolor abdominal, amenorrea, hemorragia vaginal, mareo síncope, urgencia defecatoria, síntomas gestacionales o expulsión de tejido por la vagina. Dentro de los signos del embarazo ectópico, hipersensibilidad anexial, hipersensibilidad abdominal, tumor anexial, crecimiento uterino, cambios ortostáticos y fiebre. Poliuria no. Sí puede haber en la excitación peritoneal hasta disuria, pero poliuria no. Uno de los siguientes no corresponde a una prueba de gabinete para el diagnóstico de embarazo ectópico: beta-HCG, progesterona sérica, estrógeno sérico, CA125, alfa-fetoproteína. Aquí podemos ver, ¿no? Los estudios de laboratorio consisten en hemograma, beta-HCG cuantitativa, progesterona sérica, creatincinasa, factores Pi, CA125, alfa-fetoproteína y la ecografía transvaginal. Pero lo que no pedimos es estrógeno.
La presencia de saco gestacional sin embrión, rodeada de un anillo hiperecogénico, es un hallazgo ecográfico de embarazo ectópico que corresponde a la modalidad A, B, C, D o ninguna es correcta. Modalidad A, tengo un saco gestacional con presencia de embrión y es más con latido cardíaco. Modalidad B, saco gestacional con embrión, pero sin actividad cardíaca. Modalidad C, saco gestacional sin embrión y la modalidad D es la presencia de una masa, que se llama, no se distingue absolutamente nada y hay además líquido libre en cavidad, ¿no? Entonces sí, aquí la respuesta es C, modalidad C. Al momento de realizar cuotocentesis para realizar el diagnóstico de embarazo ectópico, se deberá obtener líquido seroso, líquido seremático, sangre, pus o todas son correctas. A ver, si es seroso, se debe netamente a la existencia de ascitis y si es turbio, probablemente un proceso inflamatorio peritoneal. Si es seremático, con frecuencia a una neoplasia maligna ovárica. Si es roja, ¿no? Si es roja y escasa, puede provenir de la punción de un vaso vaginal. Si es en cantidad mayor, coagula lentamente e indica hemorragia reciente. Si es oscura y con pequeños coágulos, se trata de una hemorragia de más tiempo de evolución por un embarazo ectópico complicado. Si es sangre, es ectópico. Y si es pus, es una peritonitis, ¿no? La respuesta es solamente sangre. Uno de los siguientes no corresponde a los diagnósticos diferenciales de embarazo ectópico: aborto, salpingitis, torsión axial, dispositivo intrauterino o todas son correctas. Aquí podemos ver, ¿no? La salpingitis aguda, el aborto, el quiste folicular, la apendicitis, la torsión de quiste ovario, accidentes del dispositivo intrauterino, y todas están correctas. De las siguientes opciones, una corresponde a una contraindicación absoluta para el inicio del tratamiento con metrotexato en embarazo ectópico. Masa anexial de 4 centímetros, beta-HCG mayor a 5000, cinética cardíaca positiva, disfunción hepática y todas son correctas. Dentro de las contraindicaciones, miren, tenemos absolutas: embarazo intrauterino, anemia, leucopenia, trombocitopenia, enfermedad pulmonar activa, úlcera péptica, disfunción hepática, disfunción renal, la paciente con lactancia, inmunodeficiencia o sensibilidad conocida al metotrexato. Mientras que contraindicaciones relativas son cinética cardíaca positiva, beta-HCG elevado a más de 5000, masa anexial más de 4 centímetros o la imposibilidad de hacer seguimiento. Aquí la respuesta solo es D.
Ujú. La histerectomía es una técnica probable de tratamiento para el siguiente embarazo ectópico. Embarazo ectópico cervical, tubárico, ovárico, abdominal, o todas son correctas. La histerectomía fue durante muchos años el tratamiento de elección, ¿no? Los embarazos ectópicos cervicales terminaban en una histerectomía de emergencia, pero disminuyeron. A pesar de todo, continúa siendo la opción terapéutica apropiada en ciertas situaciones como la hemorragia incoercible con el tratamiento conservador de un embarazo ectópico cervical, ¿no? Peores. Es horrible lo que es sangre. 16. Una de las siguientes no corresponde a una neoplasia trofoblástica gestacional. Mola completa, mola invasora, coriocarcinoma, tumor de sitio de implantación o la hiperplasia trofoblástica severa. La neoplasia trofoblástica gestacional encuadra mola invasora, hiperplasia trofoblástica severa, coriocarcinoma y otras ocasiones como tumor de sitio de implantación o tumor trofoblástico de sitio placentario y el tumor trofoblástico epitelioide, ¿no? Son variantes neoplásicas. Como su nombre dice, son neoplásicas. Mientras que la mola completa y la mola parcial no son neoplásicas. De que puedan evolucionar, sí, pero no son neoplásicas. La presencia de hipertiroidismo, hipertensión, altura uterina aumentada con mayor probabilidad de malignización corresponde al siguiente embarazo molar. Completa, parcial, coriocarcinoma, tumor de sitio de implantación o todos son correctos. Miren, mole digatiforme completa versus mole digatiforme parcial, ¿no? La frecuencia es más para completa. Tejido embrionario ausente, presente en el parcial. Diploide completa, triploide parcial. Hipertiroidismo, más del 7% en completa, no hay en el parcial. Hipertensión, 24% en la completa, 1% en el parcial. Malignización, 20% en la completa, 7% en el parcial que se llama hiperemesis gravídica, más veces en completa, menos veces en parcial, ¿no? Entonces aquí la respuesta es mola completa. La triploidía, cariotipo XXY o XXX, que origina un cariotipo de 69 cromosomas, corresponde al siguiente embarazo molar. Mola completa, mola parcial, coriocarcinoma, tumor de sitio de implantación o todos son correctos.
La parcial, ¿no? Es la que dos espermatozoides normales o uno alterado fecundan un óvulo normal, por lo tanto se forma una triploidía. Entonces, la fórmula parcial. Una neoplasia trofoblástica gestacional que se extiende a órganos pélvicos corresponde a una clasificación según la FIGO. 1, 2, 3, 4, 5. Estadio 1, enfermedad limitada al útero. Estadio 2, a órganos pélvicos. Estadio 3, metástasis pulmonar, pero con o sin compromiso pelviano. Y en el estadio 4, metástasis a distancia. Aquí la respuesta solo es estadio D porque solo dice que hay extensión a órganos pélvicos. El uso de monodosis para el tratamiento de un embarazo molar corresponde a una estadificación de riesgo bajo, alto, ultra alto, posterior disminución de beta-HCG o ninguno es correcto. Si es monodosis, bajo riesgo. Bidosis, alto riesgo. Multidosis, en ultra alto riesgo. Sí, aquí la respuesta es de bajo riesgo. Casualmente este año, doctores, les han hecho dos preguntas en el examen sobre hemorragias de la primera mitad del embarazo. Esta no, ahorita vemos las que les han preguntado. ¿Cuál es el posible diagnóstico de una paciente con retraso menstrual de 8 semanas que presenta escaso sangrado genital oscuro, dolor abdominal en fosa ilíaca derecha y presencia de tumor parauterino, aborto incompleto, embarazo ectópico, molidatiforme, apendicitis agudo o embarazo de pretérmino? Sí, no, sencillito, embarazo ectópico. Pregunta de este año. La localización más frecuente de un embarazo ectópico es ovárica, cervical, intraligamentaria, abdominal, tubárica. Tubárica. ¿Mm? Sencillita. Esta pregunta les han hecho este año. Es una degeneración quística edematosa de las vellosidades coriales que abarca la placenta y el resto del complejo ovular. Embarazo anembrionado, embarazo ectópico, huevo muerto retenido, molidatiforme, embarazo múltiple. Sí, molidatiforme. Puntos claves. La incidencia de las hemorragias de la primera mitad del embarazo ocurre aproximadamente entre el 20 al 30% de todos los embarazos. Principales causas, aborto, embarazo ectópico y enfermedad trofoblástica gestacional. Aborto espontáneo, la pérdida del embarazo antes de las 20 semanas de gestación se clasifica en amenaza, aborto inevitable, aborto incompleto y aborto completo. La amenaza de aborto se caracteriza por sangrado genital con cérvix cerrado y feto viable.
Reposo y en algunos casos tratamiento con progesterona es recomendable. Embarazo ectópico es una urgencia médica que ocurre con un óvulo fertilizado se implanta fuera del útero, generalmente en las trompas de falopio, se asocia con dolor abdominal unilateral y sangrado genital. Diagnóstico de embarazo ectópico se realiza con niveles de HCG seriados y ecografía transvaginal. Si los niveles son más de 1500 miliunidades internacionales y no se observa un embarazo intrauterino, se debe sospechar. Manejo del embarazo ectópico incluye el tratamiento médico con Taxate o tratamiento quirúrgico dependiendo de la estabilidad del paciente y del tamaño del ectópico. La enfermedad trofoblástica gestacional, es decir, la mola, se presenta con sangrado vaginal, útero más grande de lo esperado y niveles extremadamente altos de HCG. Se confirma con ecografía. Ecografía transvaginal es una herramienta diagnóstica principal en pacientes con hemorragia en primer trimestre. Permite visualizar el saco gestacional y evaluar la viabilidad del embrión. Niveles de HCG. En un embarazo normal, los niveles se duplican cada 48 a 72 horas. En el embarazo ectópico, los niveles suelen elevarse más lentamente o estancarse. La hemorragia subcoriónica se presenta como un hematoma entre el saco gestacional y el útero, puede ser una causa benigna de sangrado de la primera mitad del embarazo. Manejo de un ave incompleto puede ser médico con bisoprostol o quirúrgico mediante legrado. Importancia del cervix. El cervix cerrado generalmente sugiere amenaza, mientras que un cervix abierto indica un aborto en curso. Enfermedad trombólástica gestacional requiere evacuación uterina y seguimiento estrecho con niveles de HCG hasta que regresen a niveles indetectables. Pueden tomarle una captura de pantalla, doctores, para sus preguntitas de la jornada. ¿Podría enfocar la anterior, por favor, doctor? Solamente no les estoy colocando de la 1 a 25 porque corresponde también a aborto y como no es el tema, solamente estoy poniendo estas, ¿ya? Si se habrán dado cuenta, les han preguntado grueso, prácticamente un subtítulo les han preguntado, ¿no? No ha habido mucha suspicacia para este tema, especialmente en este año. Bien, doctores, permítanme un segundito, vamos a poner nuestra otra presentación. Se alcanza a ver la pantalla, ¿verdad? Sí, se ve. Hola, doctor Nils. Manda, doctor. ¿Todo bien? ¿Todo bien, doc? ¿Usted? Sí, todo bien aquí, preparando los simulacros. El Súper, doc. simulacro, el simulacro, el, tenemos un simulacro